Entonces, eh, buenas tardes. Somos el equipo número 3 y vamos a dar lo que es la defensa de nuestro protocolo de investigación, el cual tiene como tema impacto que genera en el rendimiento académico de los estudiantes del complejo educativo Ofelia Herrera, la falta de docentes especialistas en las asignaturas de educación básica. La introducción a nuestro tema, podemos decir que en nuestro país, a lo largo de los años, se han dado diversos factores que han venido afectando en lo que es la educación del país. Entre ellos podemos mencionar factores económicos, factores familiares y algo otros como la falta de docentes especialistas, que se está dando mucho en la actualidad. En los factores económicos podemos mencionar que la mayoría de centros educativos públicos del país cuentan con un limitado presupuesto para poder funcionar y por ello se ven obligados a que docentes que ya están contratados ejerzan labores de otra materia. Este es el caso, que tengamos un docente en el área de lenguaje y no se tenga el presupuesto para contratar a un docente especialista en el área de inglés. También tenemos que el tener docentes especializados en cada una de las áreas es de gran importancia, ya que el alumno le genera una mayor facilidad para entender, pues este docente se ha capacitado en el área en el cual está ejerciendo la labor. Algunas circunstancias, como ya les mencionaba, son las económicas y la principal de ellas es la falta del presupuesto. El problema general, nos hemos dado cuenta de este problema que está surgiendo en una gran parte de las escuelas del país, pero nosotros hemos tomado como base lo que es el complejo educativo Ofelia Herrera de la ciudad de San Miguel. Nos hemos dado cuenta que existe este problema, ya que hemos estado ahí en lo que es un aproximado de 2 meses realizando lo que son la práctica docente. Este problema se identifica de la siguiente forma. Podemos mencionar que tenemos la observación en el complejo educativo. También hemos investigado o preguntar con los docentes para darnos cuenta de lo que está ocurriendo sobre esta situación. También tenemos sacar conclusiones. Hemos sacado conclusiones de que hay que realizar lo que es una investigación en base a esto. Vamos a continuar y tenemos que en el complejo educativo Ofelia Herrera se encuentran laborando una cierta cantidad de docentes en áreas distintas a las que ellos se especializaron. Algunas preguntas que nos han surgido son, ¿qué pasa si el docente de lenguaje imparte otra materia? Como sabemos, el docente de lenguaje tiene que tener un amplio conocimiento en lo que es la literatura, lo que es la ortografía, entre otras áreas diversas o que se pueden usar en lo que es el lenguaje. Y muchas veces los otros docentes, digamos el área de las otras asignaturas, no cuentan con esta especialidad. En el área de matemáticas podemos ver que han ingresado lo que son el proyecto para el mejoramiento de la matemática para educación básica y educación media, el que es el SMART, en cooperación con una cooperación japonesa y el Ministerio de Educación. Pues estos son nuevas metodologías en las cuales el docente tiene que estar muy especializado, ya que tenemos circunstancias muy difíciles para presentarles a los estudiantes. Si no se presenta de una forma adecuada, pues el estudiante no aprenderá y no tendrá aquella facilidad de poder realizar lo que son los ejercicios propuestos. En el caso de sociales, como sabemos, tenemos lo que son, lo principal que tienen que saber es como historia, geografía, y existen muchos docentes de que no manejan mucho de historia, mucho de geografía, por lo cual se les dificulta también a la hora de dar una clase de sociales. Ciencias, podemos decir de que el caso de matemáticas son de los docentes que se encuentran más capacitados para dar lo que es la materia de ciencia, salud y medio ambiente. En el caso de inglés, pues sabemos de que es un amplio idioma que en el país se está tratando de implementar como el segundo y tenemos que tener muchas fortalezas en el área del idioma. La otra parte, otras situaciones que surgen son que el docente continúa impartiendo lo que son las clases de forma anterior, como se daba antes la educación bancaria, en la que el estudiante no tiene ningún tipo de protagonismo, sino que solo el estudiante, solo el docente tiene lo que es el protagonismo y puede realizar lo que son las labores como él. Para esto nos hemos planteado unos objetivos. El objetivo general de ellos es analizar la importancia que tiene en el rendimiento académico
de los estudiantes del Complejo Educativo Ofelia Herrera la asignación de docentes especialistas en cada una de las asignaturas de educación básica. Pues hemos propuesto lo que es este objetivo en base a que primero vamos a analizar para poder llegar a una conclusión acerca del problema. Entre los específicos tenemos una correlación entre los tres que tenemos. Primero vamos a identificar, luego vamos a descubrir y al final vamos a enlistar. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a identificar? Vamos a identificar lo que son la materia que los estudiantes destacan, la cantidad de años que debe estar ahí y la especialidad que tienen. En descubriremos el efecto que esto causa a los estudiantes del complejo educativo Ofelia Herrera. Y finalmente vamos a enlistar lo que son los factores que perjudican a cada uno de los estudiantes del complejo educativo. Ahora bien, les hablaremos de lo que es el marco teórico. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre lo que es el marco teórico. Hemos encontrado bastante información que nos va a ayudar para nuestra investigación. Bueno, vamos a empezar por un documento que encontramos que es del Ministerio de Educación. Dice que según el MINEP se necesitan de 55,000 docentes contratados, 55,000 docentes contratados a tiempo completo para poder dar una educación adecuada a los estudiantes del país en todas las escuelas nacionales y públicas de nuestro país, y que pues hay una gran carencia de profesionales especialistas, ¿verdad? Se cuenta como con 46,300 docentes contratados a tiempo completo y llegan hasta los 47,700 con los que son contratados a horas clases, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un déficit de por lo menos 8,000 docentes que hacen falta, que estén trabajando, que estén ejecutando su profesión en diferentes escuelas del país. Existe una gran cantidad de personas que se han graduado de docentes que son especialistas en una determinada materia, pero por falta de recursos que le hacen falta al Ministerio de Educación, no han podido contratar a estas personas porque las escuelas hacen como la petición de que necesitan un docente, pero que el Ministerio de Educación no puede atender esa carencia que ellos están teniendo porque no tienen los recursos suficientes. Hay personas, dice ahí, que son especialistas en una materia, pero tienen, digamos, 10, 15 años de haberse graduado de maestros, pero que no han podido trabajar de su profesión. Principalmente se da que no hay docentes en las áreas como inglés, matemática, educación de la primera infancia. Entonces, existe una gran cantidad de docentes que hacen falta. Ahí se contaban experiencias en esto que encontramos. Por ejemplo, se mencionaba de que una docente, una maestra, ella se había graduado de parvularia, pero que por la falta de docentes en la escuela donde ella estaba trabajando, le tocó impartir durante 18 años la materia de ciencias naturales. Y sin tener ninguna, digamos, conocimiento ella sobre esta materia, porque estamos hablando de algo totalmente diferente, parvularia, con impartir una clase de ciencias naturales en tercer ciclo. También decía que a ella le había tocado impartir la clase de inglés durante 2 años. Y decía también que se dan cursos pedagógicos para esas personas que son graduadas en otras áreas, pero lastimosamente como que les toca trabajar en un área distinta a la que ellos se han preparado, pero que nunca va a ser igual, nunca va a ser igual tener una profesión, haberse formado en esa profesión, porque uno la escoge porque le gusta, ¿no? Entonces, con simplemente cursar
capacitaciones, cursos pedagógicos de los que dan. También se dice de que el disgusto, o sea, como ya lo mencioné ahorita, de que uno si estudia algo es porque le gusta, pero digamos, si a mí me pusieran a trabajar en otra materia como sociales, que es algo que no lo estoy estudiando porque, o sea, no me llama la atención. Permiso, la LIC me está pidiendo permiso parental. Entonces, yo como docente le estoy transmitiendo ese disgusto, les estoy transmitiendo ese disgusto a mis alumnos. Eh, entonces, ¿quién es que hace que los niños se motiven? ¿Quién es que les pone ese interés a los estudiantes? Es uno como docente el que transmite eso a ellos. Es uno como docente quien los motiva, quien los impulsa, pero porque uno ama lo que está estudiando y ama el trabajo que tiene, ¿verdad? Pero ya cuando es una persona que está en un área diferente a la que se ha formado, se siente a disgusto con eso que le toca trabajar, ¿no? Entonces ese disgusto se transmite a los alumnos. También, digamos, si un alumno nunca ha pasado por una clase de música, de arte o una clase de una buena matemática, nunca él se va a dar cuenta que él era bueno para ello. Por ejemplo, este, en nuestro país no tenemos clases de música ni de arte, entonces un niño nunca se va a dar cuenta de que él es bueno para la música o para tocar un instrumento o para el teatro, porque como, o sea, no hay ningún docente en esa área impartiendo una materia, ¿no? Y también la mayoría de docentes decía ahí que están trabajando en el área de matemática, son de sociales, hasta la fecha creo que son bien bajo el número de docentes que están trabajando como meramente matemáticos en su área en la que se han formado o ya como profesores de matemática, ¿no? Se mencionaba ahí en la información que encontramos un docente de educación física. Él se había formado en otra área diferente a la que le tocó laborar, ¿no? Entonces dice que él le tocó dar educación física y que el siguiente día los niños se quejaban porque les dolían las piernas, pero como él no tenía conocimiento de cómo impartir esa clase, a él, dice que él solamente consiguió un libro y a partir de ese libro como que elaboraba sus clases y a partir de ello las impartía, ¿no? Pero dice que él tomó la iniciativa de estudiar en el área que estaba trabajando. O sea, él se había graduado en otra área, pero a medida como lo colocaron a trabajar en un área diferente a la que él se había graduado, él decidió estudiar docencia en educación física y ya a partir de ello le fueron dando las herramientas, la base para que él pudiera dar mejor sus clases. Entonces, así que hay una gran cantidad de docentes graduados en especializaciones, ¿verdad? Como matemática, ya hay varios lenguajes, ciencia, pero el ministerio no cuenta con recursos suficientes para poder contratar a esas personas. Es algo que se ha dado a lo largo del tiempo. Entonces, como ya lo mencioné al principio, se necesitan de 55,000 docentes contratados a tiempo completo para poder dar una educación adecuada desde primera infancia hasta bachillerato. Entonces, esto es todo lo que se puede mencionar del marco teórico. Lo más importante va a continuar uno de mis compañeros. Vaya, continuando con lo que es el diseño metodológico de la investigación, como ya hablábamos, el objetivo es analizar el impacto causado en el aprendizaje de los estudiantes. Los tipos de estudios, nosotros vamos a trabajar con lo que es el observacional y el analítico. Cada uno de ellos tiene su parte en la que nosotros nos vamos a basar. El observacional nos basaremos en lo que es observar los detalles del problema.
que estamos realizando. En lo que es el analítico, nosotros estaremos estudiando causas y efectos, el cual observará y se recogerán los datos posteriormente. La duración que nosotros tenemos para este proyecto tenemos de abril a junio, un aproximado de 3 meses. El tipo de enfoque, nosotros nos vamos a enfocar en un enfoque mixto, es decir, tendrá cualitativo y tendrá cuantitativo. En el diseño hablaremos lo que es la indagación, hablaremos de la observación, la recolección de datos, que como ya sabemos es la parte de la realización de una encuesta, la comprobación de hipótesis, hablaremos de análisis de la información y propuesta de solución. También existe una unidad de análisis y de observación, la cual nosotros estaremos trabajando con los estudiantes de educación básica, es decir, desde el primer grado hasta noveno. Y así también estaremos trabajando con lo que son los docentes del complejo educativo Ofelia Herrera. La población que nosotros tenemos es alumnos y docentes del complejo educativo antes mencionado. La muestra que nosotros vamos a tener, estaremos hablando de muestras probabilísticas y no probabilísticas. Las muestras probabilísticas son aquellas de las que podemos obtener de forma mecánica o a través de un cálculo. El muestreo aleatorio simple. Este significa que nuestro tamaño muestral tendrá una misma probabilidad de ser seleccionado. El nivel de confianza con el que nosotros vamos a trabajar será de un 95%, pues nosotros queremos que nuestra investigación tenga un fundamento bastante bueno y por esa razón trabajaremos con un tipo o un nivel de confianza bastante alto, como es el 95%. El margen de error que hemos dejado es del 5%. Y el procedimiento para seleccionar a estos será a través de la calculadora, haciendo uso de la tecla RAM, en la cual nos dará un número aleatorio, el cual nosotros elegiremos posteriormente. Las muestras no probabilísticas se harán inferencias a la población, ya que es de carácter cualitativo, cuantitativo. Cuando hablamos de esto, queremos decir que va a tener características y va a tener datos estadísticos. Así también, como ya les decía, la muestra estará integrada por alumnos desde el primer grado hasta noveno, es decir, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. En el caso del tipo de estudio, como ya decíamos, va a ir más allá de realizar lo que es una investigación común, ya que nosotros queremos tener lo que es una investigación bastante efectiva en el área. La formulación de hipótesis, nosotros tendremos dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Como ya les decíamos, haciendo uso del procedimiento de nivel de confianza y margen de error, tendremos un aproximado de 657 parte de la muestra. Es decir, como nosotros sabemos, entre más grande es la muestra, más seguro estamos de la investigación. La formulación de hipótesis, tendremos la hipótesis nula, la cual es: los alumnos de educación básica del complejo educativo Ofelia Herrera manifiestan que son afectados por la asignación de docentes no especializados en el área en el cual ejercen actualmente. La hipótesis alterna, tendremos: los alumnos de educación básica del complejo educativo Ofelia Herrera manifestarán que son afectados por la asignación de docentes no especializados en el área que actualmente ejercen. Las hipótesis, como ya sabemos, H sub O será la probabilidad de que sea menor o igual a 50%, y la hipótesis alterna, que será la probabilidad que sea mayor a 50%. Siguiendo con la operativización de variables, hablaremos también de la operativización de variables, la cual les hablará el compañero Wilmer. Bueno, gracias compañeros, vamos a continuar con las cosas con la operativización de la variable. Nosotros tenemos como los alumnos de educación básica del complejo educativo Ofelia Herrera manifestan que docentes no especializados en el área que actualmente ejercen. La variable falta de interés. ¿Qué tipo de variable vamos a usar? La definición conceptual es la ausencia de la motivación
entusiasmo que se traduce en un estado de indiferencia del individuo. La definición operacional es la observación de la clase y la observación fuera de la clase. La escala de medición es la nominal. Los indicadores es la falta de no prestar atención en las clases, el aburrimiento y no hacer tareas. Sus indicadores es la desesperación por la finalización de la clase, así como la poca capacidad para retener lo que actualmente se ha impartido dentro de la clase. Otra variable es el rendimiento académico. Tipo de variable cuantitativa. La definición conceptual que utilizaremos es una medida que las capacidades del alumno que expresa lo ha aprendido a lo largo del proceso formativo. Como definición operacional tenemos la no hacer tareas, salirse de la clase, no estudiar, sacar malas calificaciones. La escala de medición es la escala ordinal. Los indicadores tenemos las malas calificaciones en los exámenes, los incumplimientos de tareas, la inasistencia, por la falta de inasistencia dentro de la clase, que afectan el rendimiento académico. Los indicadores tenemos los que obtienen los resultados desfavorables para la aprobación de las asignaturas. Como tercer variable tenemos los factores negativos por la falta de docentes especialistas. La variable a utilizar que nosotros utilizaremos en esta variable es la variable cualitativa. Su definición conceptual es la conclusión, el fin o la consecuencia de una actividad realizada sin intenciones de obtener beneficios. La definición operacional es el cuestionario, la observación y la entrevista. La escala de medición es la nominal. Los indicadores, de igual manera, la poca comprensión de la metodología, la falta de material didáctico, el irrespeto y la preferencia a otras asignaturas, lo que favorece los factores negativos por la falta de docentes especialistas, lo que provoca que a veces los estudiantes no prefieren esa asignatura porque a veces no le entienden, al parecer ellos, pero es la falta de docentes que no se desarrollan en su área especializada. Los indicadores, le resulta muy difícil las clases impartidas por el docente a cargo de las asignaturas de educación básica. Como cronograma tenemos la actividad de los cronogramas de actividades establecidos en 5 meses, en periodo de 5 meses, iniciando desde la tercera semana de febrero y finalizando la cuarta semana de junio. Tenemos la selección del tema que se realiza en la tercera semana de febrero. La observación del fenómeno realizada desde la tercera semana de febrero hasta la cuarta semana de mayo. La descripción del fenómeno con la eliminación del fenómeno y el planteamiento del problema realizados en la cuarta semana de febrero. Y la elaboración del perfil con la presentación del perfil realizada en la primera semana de marzo. Y la defensa del perfil realizada en la segunda semana de marzo. La elaboración del protocolo realizada desde la tercera semana de marzo hasta la primera semana de abril. La elaboración de instrumentos de protocolo realizada desde la primera semana de abril y finalizada en la tercera semana de marzo. La presentación del protocolo realizada en la tercera semana de marzo. La defensa del protocolo realizada desde la tercera semana de abril hasta la cuarta semana de abril. El trabajo de campo realizada desde la cuarta semana de abril hasta la primera semana de mayo. La elaboración de registro anecdótico con la organización de la información realizada en la segunda semana de mayo. El contraste de hipótesis se realizará la segunda semana de mayo y la tercera semana. El informe escrito de resultados se estará dando en la cuarta semana de mayo y la primera semana de junio. La presentación de informe de resultados y la elaboración de conclusiones realizadas en la segunda semana de junio. El documento final realizada desde la segunda semana de junio hasta la tercera semana de junio.
y exposición final se estará realizando hasta la cuarta semana de junio. Eso es lo que hemos realizado con nuestro programada del cronograma de actividades. Ahora los resultados esperados que nosotros queremos obtener en el presente proyecto de investigación se pretende identificar en primer lugar con profundidad los efectos negativos que causan o que influyen en la falta de docentes especialistas en las asignaturas básicas de los estudiantes de educación básica del complejo educativo Pélez Herrera. Una vez logremos identificar cuáles hayan sido los efectos que generan en el rendimiento académico de los estudiantes, de qué manera podemos desarrollar o contribuir en el mejoramiento del aprendizaje y así poder influir de manera positiva en ellos. Además, se pretende desarrollar de estar dispuestos a mejorar los beneficios en el aprendizaje de las asignaturas básicas en los estudiantes, en qué manera los docentes no especializados pueden implementar una nueva estrategia para el aprendizaje de los estudiantes, para que sirvan para afianzar el conocimiento de los alumnos y con esto ayudar a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Los supuestos y riesgos que podemos obtener como supuesto se observará las actitudes que presentan tanto los estudiantes como los docentes al pasarles el respectivo instrumento. El posible riesgo que podamos obtener puede ser que los estudiantes no presenten actitudes favorables. Otro supuesto podría ser, pasaremos la encuesta en base del tema a los estudiantes en los grados antes mencionados, que se refiere al primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo de educación básica, que la institución, como riesgo podríamos tener que la institución no nos proporcione el permiso, dado que es algo privado de los estudiantes. Ahora hablaremos de los anexos, de la entrevista dirigida hacia los estudiantes del complejo educativo Pélez Herrera. Nuestro objetivo es analizar la importancia que tiene en el rendimiento académico de los estudiantes del complejo educativo Pélez Herrera la asignación de docentes especialistas en cada una de las asignaturas de educación básica. Nuestro primer punto en la entrevista es: ¿considera usted que la asignación de docentes a áreas de las cuales Creo que tuvo fallo la compañera. Entonces que continúe. ¿Quién? Digamos, Elmer. Bueno, mi compañera se quedó sobre la revista de los estudiantes. Ahora, ella comenzó con la pregunta 1 que dice: ¿considera usted que la asignación de docentes a áreas de las cuales no son especialistas afecta el aprendizaje de los alumnos? ¿Sí o no? Después dice: ¿en qué les afecta? Esto sería como una ayuda a la investigación por si el estudiante echa de ver si que esté un docente que no es especialista en la materia le afecta, y si el estudiante identifica en qué le afecta. Bueno, tenemos como segunda pregunta: mencione algunas situaciones que a tu criterio se ven influenciadas por la asignación de docentes en áreas de las cuales no son especialistas. Si existen, ahí les damos que pongan 3 opciones. Ahora, como tercera pregunta, dice: ¿considera que se deberían asignar a los docentes en las áreas de las cuales ellos o ellas son especialistas? ¿Sí o no? Le damos opción de que si diga que sí o no y el por qué. Ahora, seguidamente se viene la entrevista dirigida al docente. Tiene como objetivo analizar la importancia que tiene en el rendimiento académico de los estudiantes del complejo educativo Pélez Herrera la asignación de docentes especialistas en cada una de las asignaturas de educación básica. Como primera pregunta tenemos: a su criterio, ¿podría mencionar algunos factores que influyen en la asignación de docentes en áreas de las cuales no son especialistas?
le damos como que ponga 3 factores. Esto los ayudará a nuestra investigación a reconocer factores que el docente cree que pueden ser, que puedan afectar al rendimiento académico. Ahora, como segunda pregunta tenemos, ¿cree usted que las autoridades del Ministerio de Educación deberían buscar una forma de reducir esta problemática a nivel nacional? Y le ponemos si dice que sí y el por qué. En su condición de docente, ¿en qué nivel de educación básica surge más esta problemática? Les damos como opciones de marcar si es primer ciclo, segundo ciclo o tercer ciclo. Esto los ayudará a saber si el docente identifica en cuál se da mayor problema o si él considera que en todas puede haber algún problema. Ahora vamos con la lista de cotejo hacia el docente. Tema: impacto que genera en el rendimiento académico de los estudiantes de educación básica del complejo educativo Peleo Herrera la falta de docentes especialistas en asignaturas de educación básica. Como objetivo tenemos como grupo analizar la importancia que tiene en el rendimiento académico de los estudiantes del complejo educativo Peleo Herrera la asignación de docentes especialistas en cada una de las asignaturas de educación básica. Ahora, tenemos como primera actitud a observar si el docente maneja el contenido que imparte en sus clases. Tenemos que puede marcar como mucho, poco o nada. Ahora, el docente usa material didáctico. Como tercera, atiende bien a los estudiantes. Cuarta, explica nuevamente si un alumno no comprendió. Su clase es dinámica, propicia participación de los estudiantes. El docente no tiene ningún tipo de problema al desarrollar los contenidos en sus clases. El docente responde a las inquietudes de los estudiantes. El docente hace uso de estrategias metodológicas dentro del aula. El ambiente dentro del aula es agradable para el aprendizaje del alumno. Ahora, como siguiente punto, tenemos la lista de cotejo hacia el alumno. Actitudes a observar. Los estudiantes muestran interés en la clase, hacen las actividades propuestas en clase, se salen del aula. Atención de los estudiantes en la clase, sigue indicaciones del profesor, copian las clases. Si el docente hace preguntas en clase, los estudiantes responden. El docente responde a las inquietudes de los estudiantes muestran interés en la clase, platican los estudiantes en la clase, realizan actividades que no son de la clase. Como siguiente punto tenemos un cuestionario que va dirigido hacia el estudiante. Ahora, como objetivo, analizar la importancia que tiene el rendimiento académico los estudiantes del complejo educativo Peleo Herrera, la asignación de docentes especialistas en cada una de las asignaturas de educación básica. Como primer pregunta tenemos cuál es su materia favorita y aparecen como para marcar 7 materias. Ahora les preguntamos el por qué. ¿Cómo le parece? La segunda pregunta sería, ¿cómo le parece la manera que sus maestros imparten la clase? Subraye. Tiene 4 respuestas de las cuales puede subrayar. Interesante, aburrida, frustrante o difícil. Como tercera pregunta, ¿qué factores inciden en la preferencia de una materia? Tenemos para marcar 3 respuestas. La manera como la imparte el docente, la facilidad con la que aprende los contenidos, los métodos usados por el docente. Ahora tenemos como cuarta pregunta, ¿considera que la forma en cómo sus maestros imparten las clases genera usted interés por la materia? ¿Sí o no? ¿El por qué? Como quinta pregunta tenemos, ¿cree que el hecho que un docente labore en un área distinta a su especialidad le perjudica a usted como alumno en su aprendizaje? ¿Sí o no? ¿Y el por qué? Como la pregunta 6, ¿ha sentido confusión de parte de algún docente mientras imparte su clase? ¿Sí, no? ¿En cuál materia y en qué?
Como la pregunta 7 tenemos, ¿cree que es importante que las clases que recibe sean impartidas por un docente especialista en cada materia? ¿Sí o no? Como última pregunta tenemos, ¿qué consecuencias le causa en su aprendizaje que usted reciba clases por un docente no especialista en su materia? Puede marcar más de una. Dice. No se da el aprendizaje, poco entendimiento, no se enseñan los contenidos de la forma apropiada, no le están preparando para que inserte a un nuevo año escolar, entre otros. Y luego dice si marcó la opción otros, podría mencionar cuál, y eso sería lo último. Como estas encuestas y la lista de cotejos los ayudaría como a obtener más información, nuevos factores que los tanto docentes y alumnos pueden tener que nosotros tal vez no los hayamos tenido, no los hayamos pensado y poder mejorar nuestra investigación y hacerla más factible para que les sirva a los demás. Eso sería todo. Bueno, tengan buenas tardes. Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, ¿te escucha bien? Sí. Perfectamente. Bueno. Sí. Verán, como no hay mucho tiempo para la cuestión de las observaciones, porque ya creo que a las 3 está programada la otra socialización, y en realidad se había pensado para desarrollarlo en 40 minutos, que es la cantidad que el programa da, aunque por ahí aparecía el mensaje de que ahí decía que el organizador lo había ampliado los datos o al tiempo ilimitado. Ese mensaje también me lo dio hoy en la mañana con, sí, con los otros equipos. Pero al final de cuentas, voy a hacer tal vez algunos comentarios a grandes rasgos. Con respecto a lo que observé en el protocolo, pero tal vez un poco más el detalle lo haría en el documento, el cual se los enviaría en fecha posterior. Tal vez la parte donde logré visualizar que quizás hay necesidad de hacer una reevaluación con respecto a la parte de la operativización de las variables. Yo no sé si ustedes ya han trabajado eso antes, porque no es lo mismo trabajar con variables que se puedan medir directamente a trabajar con variables en las cuales hay necesidad de crear estos indicadores. Y si logro observar un cierto, digamos, un pequeño problema con respecto a cómo están visualizando la parte de la definición operacional de las variables. Es decir, si para una variable yo tengo una definición conceptual, en la definición conceptual lo que encontramos es precisamente como el consenso o la parte aprobada por quien haya sido de lo que va a representar para nosotros una variable en particular. Pero en la definición operacional no es que yo vaya a colocar ahí, por ejemplo, la forma en cómo yo la voy a medir, sino que qué es lo que significa de manera cuantificable o medible la variable. Es decir, de que, por ejemplo, dicho de otra manera, en el caso de que tienen acá la variable, digamos, voy a agarrar la primera, que creo que es falta de interés. Conceptualmente la están manejando como la ausencia de motivación, emoción o entusiasmo. Dice que se traduce en un estado de indiferencia. Fíjense bien la definición que me están poniendo ahí. Si hablamos de una ausencia, ¿ya?, de motivación, eso es bastante genérico. ¿Cómo sé yo que alguien está motivado o no está motivado?
Entonces, el medio que yo voy a utilizar para poder medir esa ausencia de motivación es lo que me la hace operativa. Es decir, que en la parte de la definición operacional se va vislumbrando la forma en cómo yo voy a medir. Vean lo que estoy diciendo, medir. Porque recuerden que la medición no es simplemente cuantificar, porque si no estaríamos dejando por fuera a las variables cualitativas, sino que al hablar de medir es poder aplicarle ya sea un número o una categoría a una variable en particular. Siento que dentro de la definición conceptual que están poniendo hay como una mezcla de la parte conceptual y la parte operacional, porque la parte visible de una motivación ¿ya? Son las acciones. O sea, ya sea que una persona esté motivada o no esté motivada, debe de haber algo que me permita visualizar esa motivación. Es decir, aquello que me va a llevar a clasificar a un estudiante si está motivado o no. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Sí, sí, se está dando a entender. Sí. Porque si observan, por ejemplo, lo que han colocado en la variable número 3, que habla sobre factores negativos por la falta de docentes especialistas, en la parte operacional, lo que me están colocando ahí son como los medios o los instrumentos que van a utilizar para medir. Y no es eso lo que se busca en la parte operativa. ¿Sí? Entonces, voy a ver si tengo algún material por ahí relacionado con la operativización de variables. Tal vez teniendo un insumo adicional con respecto a eso, podamos evaluar lo que tienen ustedes en la tabla y valorar qué es lo que se debe de cambiar y qué es lo que no se debe de cambiar. Porque sí hay algunas cosas que, por ejemplo, algunos indicadores lo están trabajando bien e incluso yo por ahí, dado que ustedes ya trabajaron, por ejemplo, los instrumentos, cuando se hace la operativización de la variable, se tiende a agregar una columna más donde, por ejemplo, se puede colocar los ítems, ¿ya? Los ítems de los instrumentos que se van a utilizar para medir esas variables. Por decir algo, si por ejemplo el aburrimiento en la clase lo están, para poder medir eso, están utilizando una guía de observación con ciertos reactivos por ahí o ítems, esos son los que, no es que los van a colocar, sino que hacen alusión. Dentro del instrumento, ustedes los ítems los tienen enumerados, como pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, por decir algo, ¿no? Entonces se van colocando a la par. Pero hablando de los instrumentos, diríamos, yo les lanzaría una pregunta a ustedes. ¿Ven viable los instrumentos que ustedes han diseñado para la obtención de los datos, dada la situación en la que nos encontramos ahora? En la actualidad no lo vemos viable porque No lo vemos viable. No tenemos comunicación con los docentes, no tenemos comunicación con los alumnos. Casi no les escucho. No tenemos comunicación con los docentes, no tenemos comunicación con los alumnos, así que se nos dificultaría. Y por lo que estamos viendo, la dificultad que está pasando el país, es poco probable de que ejecutemos el proyecto de forma presencial. El problema es, el pequeño detalle es que no nos podemos quedar hasta aquí. Ese es el gran detalle. Entonces, se deben de buscar las estrategias a implementar para ver cómo se supera. Vean que como uno no es adivino, ¿no? Si nosotros hubiésemos sabido que esto iba a ocurrir, tal vez en los supuestos y los riesgos que manejamos ahí se hubiera colocado. Y vean que la parte de supuestos y riesgos también le hace falta una partecita ahí, donde hablamos de cuál es el supuesto, cuál es el riesgo y cuál es la alternativa de solución para ese riesgo.
Entonces, sí. habría que ir pensando en eso. Ustedes están con la Ofelia, me parece, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Sí, Ofelia Herrera. ¿Alguno de ustedes estaba haciendo la práctica ahí? Compañera Fátima es la que estaba ahí. Ujú. ¿Mantiene contacto con los docentes o la parte de la práctica ha quedado suspendida o cómo está esa situación ahí? Solamente tengo comunicación con el señor que era mi tutor, con el que daba séptimo. Tiene un grupito ahí en WhatsApp, pero ahí no están ni la mitad de los niños con los que estaba haciendo la práctica. Atendía 2 séptimos, pero ahí en el grupo solo hay 20 niños y en cada séptimo eran como 30 niños. Entonces, y el señor casi, ¿cómo le podría decir? Como que él no se interesa mucho como porque todos estén ahí. En el caso mío, estoy trabajando sí con los dos grados que tenía, con los dos novenos, noveno A y noveno B. En el caso mío, el tutor me ha pedido que les coopere con los videos, que le coopere con los videos para que puedan comprender de una mejor forma, porque es bastante dificultoso estar trabajando así. Entonces con ellos sí tengo comunicación casi total en un 90-80%. Vean, sería bueno que se apoyaran en los compañeros que están haciendo las prácticas dentro de la institución de la Ofelia, para ir generando los contactos y ver de qué manera se consigue esa información y de qué forma les van a hacer llegar, por ejemplo, los instrumentos. Yo estaba revisando los formularios que se pueden elaborar Línea. en Google. En Google no sé si han elaborado formularios de los que hay ahí, se puede generar, son muy fáciles de realizarlos. La aplicación permite perfectamente crear un enlace, que es el enlace que se les manda a los estudiantes o a quien les vaya a colaborar, para que, y la gran ventaja es que también puede generarles los datos por estudiante y generar automáticamente la base de datos en Excel, ¿verdad? Sí, Pero, hemos visto mire, esa licenciada, posibilidad. nosotros habíamos quedado, ¿verdad?, que iba a hacer nuestra investigación desde primer grado hasta noveno, pero en el caso que nosotros que si logramos tener comunicación, va a ser que solo con los niños de tercer ciclo, porque yo trabajaba con séptimo. Y ahorita que usted me menciona eso, ¿verdad?, de tratar de hablar con los demás que estaban haciendo las prácticas ahí, está William, el compañero de nosotros, que estaba con noveno. Y yo no sé, creo que el maestro de él trabaja con octavo y tal vez ahí podría tener más comunicación yo, pero ya con los niños de primer ciclo y segundo ciclo, no sé. Hagan el intento. Si no se puede, pues se reestructura, ¿verdad? Ahorita no me puedo poner de exigente porque las condiciones no están para poder realizarlo como se había planificado. Pero al menos traten de incorporar la mayor cantidad de representatividad hablando de grados, ¿verdad? Ahí por eso les decía, pueden ver, indagar quiénes son los que están en la Ofelia, con qué grados están trabajando, ver si pueden conseguir los contactos y pedir la colaboración para poder concluir con el proyecto, porque recuerden que si se dejara hasta aquí, lo que tendrían es un 75% nada más de la nota. Mire, fíjese que yo creo que se nos haría más fácil llegar a tener comunicación con los de bachillerato que llegar a tener comunicación con los de primero y segundo ciclo, porque en bachillerato tenemos compañeros trabajando ahí, está Jocelyn, está Eric, Nehemías, y ellos están en comunicación como son ya adolescentes, ¿verdad? Con los que ellos están trabajando, ya cada quien tiene su teléfono personal y tienen
WhatsApp, pero ya con los niños de primero y segundo ciclo, incluso hasta con unos de séptimo, ellos no tienen teléfono propio, ¿verdad? Por las edades. Entonces, quizás a veces usan el del papá, el de la mamá, no sé si podríamos. Sí, o sea, los cambios ahorita serían válidos y serían permitidos por la misma situación en la que estamos. Sí, porque Y entonces tendrían que hacer una también valoración con respecto a los instrumentos que han elegido, ¿verdad? Y si van a ser viables o no, poder realizarlos. Y si no se puede, ver de qué manera se sustituyen para obtener los datos, ¿verdad? Para darle culminación al proyecto. con respecto a los instrumentos, si nosotros le hacemos los cambios, usted va a abrir algún espacio para que nos lo revise. A ver, es que si ustedes han notado la planificación que mandé, Ujú. en No, la tercera etapa, lo que voy a evaluar son los instrumentos. bueno, nosotros los Eh, colocamos ahorita porque queríamos como que usted nos hiciera las respectivas. Sí, la idea, bueno, en un protocolo, cuando un protocolo está ya elaborado, completo, obviamente los instrumentos deben de ir. Solo que yo, por ejemplo, no lo había pedido. Ustedes lo colocaron, eso me da la pauta de que han estado trabajando, perfecto, pero por ejemplo, ahorita para que no haya afectación, digámoslo así, voy a revisar lo demás del protocolo o evaluar lo demás del protocolo y eso es lo que va a formar parte del cómputo 2. Pero en el cómputo 3, si ustedes revisan la calendarización que yo hice de la asignatura, incluso notarán que yo ya hice la planificación hasta el final de ciclo, Sí. pensando en que esto se puede alargar y entonces pues hay que buscar ya yo ya hice la planificación, la programación para el ciclo completo trabajándolo en línea. Si las cosas cambian, pues igual nos adaptamos al cambio que haya. Entonces en el tercer cómputo ahí les he colocado qué es lo que voy a evaluar. Es más, he tenido que reestructurar porque en años anteriores he tomado otros criterios incluso para evaluar la tercera etapa, cosa que no les voy a poder evaluar a ustedes por el hecho de la falta del contacto físico directo que van a tener con los niños. Aunque sí pueden ir, no lo he colocado ahí, pero pueden ir pensando en la realización de una bitácora con respecto a la descripción del proceso del trabajo de campo. O sea, aunque sea de manera virtual, pero se tiene que una realizar. pregunta, Uh-huh. una pregunta. La bitácora que usted nos menciona es, ¿cómo se llama? Llevar una agenda de todas las actividades que estamos realizando, ¿cierto? Pero la bitácora sería nada más del trabajo de campo. Ah, Sí, pero sería allí colocar todas las actividades, fecha en la que se realiza. Ajá. Uh-huh. Como un registro, es un registro anecdótico de las acciones que realizaron o realizarán. O sea, como la bitácora es algo de lo que ya pasó, no es una planificación de lo que van a hacer, es como, veámoslo así, como un informe de lo que hicieron para recabar la información, si lo queremos ver de esta manera. ¿Ya? Está bien. Okay. Otra pregunta, el video siempre de la defensa de ahorita, siempre lo vamos a tener que subir a... Sí, lo que sucede es que vean, ahorita porque incluso he dejado colgado a Axel, que estamos viendo lo del trabajo que estamos haciendo con los niños del programa de Jóvenes Talentos. Y pero la idea es, si yo puedo participar, participo. Si no puedo participar, el video se tiene que realizar. Y también eso me va a servir de evidencia del trabajo que ustedes están haciendo, porque aunque no nos lo han pedido ahorita, no voy a hacer que de repente nos digan, mire, estuvieron trabajando, qué hicieron, cómo lo hicieron, y quieran evidencia de ello. Que con ustedes no voy a tener nada de problema porque los trabajos que ustedes han elaborado, los portafolios, los blogs, los cursos que han creado, es más que evidencia del trabajo realizado por ustedes y que se ha ido desarrollando la materia en tiempo.
¿verdad? Entonces, pero este es como un insumo más, ¿ya? Y lo pedí porque, como no es solamente esta materia la que tengo, sino que imagínense, para mañana tengo programada una sesión con los de estadística, que estoy viendo a ver cómo lo armo el horario para que no me vaya a afectar. Y poder estar en las sesiones, pero si no estoy en las sesiones, el video lo voy a revisar yo después. Por eso es que solicité que lo grabaran. El video lo guardan en Drive, en el espacio ya sea suyo o en el de alguno de sus compañeros, y lo que van a compartir conmigo es el enlace nada más. Es decir, a mí no me van a mandar el video, lo que me van a mandar es el enlace para que yo pueda ver el video que ustedes van a alojar en Drive. Mire, como el video va a salir de 1 hora, ¿verdad? Entonces yo creo que ese video va a pesar bastante. Y no sé, lo podemos subir a YouTube mejor. Es que fíjese que cuando hice lo de la defensa del perfil, mire que pasé todo ese día queriéndolo subir a Drive y nunca pude, no podía comprimirlo y se lo comprimí en alguna parte como que el audio no se escuchaba bien y de ahí hasta que pude conseguir ayuda. Entonces no sé si es mejor subirlo a YouTube por el ancho de... Como quieran, como quieran. A Otra mí lo que me cosa, interesa es tener el enlace para tener el acceso al video posterior y buscar ahí con el cuidado de que no se vaya a borrar, a perder o algo el video, ¿no? Siempre mantengan ustedes la copia porque en teoría se supone que esto le va a quedar grabado si usted lo programó y le dio grabar, en la computadora donde va a quedar es en la suya. Entonces, guarde Sí, el video. el mío está grabando, pero creo que los compañeros también tienen una aplicación. Ok. Entonces, si hay copia de respaldo, mucho que mejor. Pero no o necesariamente tengo que mandar el que yo grabé, ¿verdad? Pues si el de un compañero quedó mejor, puedo mandar ese también. Cualquiera. Sí, ¿Verdad? lo que pero me pasa manden solo uno, no me vayan a mandar 3 o 4. Sí, solo uno, en el caso mío, creo que no grabé la primera parte, empecé a grabar hasta como a los 2, 3 minutos, si no me equivoco. Ok, comparen y vean cuál quedó mejor, cuál se oía mejor y entonces ese me comparte. Bueno, 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 pues, entonces, tal vez la próxima semana estaría enviando las observaciones del protocolo, ¿verdad? Porque esta semana todavía está larga para mí. Entonces, mientras tanto, comiencen ya, bueno, revisen la planificación, vean qué es lo que sigue, qué es lo que les toca trabajar, porque ya está todo organizado, ¿verdad? Entonces, me da un estamos minuto ya en las nada exposiciones. más. ¿Mm? Ya mañana o la otra semana comenzamos con las exposiciones de los... Según la planificación, incluso yo les hacía la sugerencia de que tomaran el tiempo, como es solamente 2 semanas las que hay para el tercer cómputo. Entonces, yo les puse la sugerencia que empezaran de este domingo a distribuirse el tiempo, ¿no? De este domingo al siguiente, contando 2 semanas. ¿Para qué? Porque contando salen cabal 15 días y entonces como son 3 equipos, agarrar 5 días por equipo para que en ese lapso se preparen y hagan la socialización. Sí, ya los distribuimos todo el trabajo con los 3 equipos participantes y ya tenemos todo calendarizado. Uh-huh, uh-huh. Ok, bueno, entonces los dejo porque voy a ver si ya va a comenzar el otro equipo. bueno, y muchas gracias entonces. Bueno, pues